Nunca antes revelado, 7 oscuras verdades sobre Melquisedec que aún perturban a la humanidad. En las sombras de la historia se esconde un nombre que ha generado tanto asombro como terror, Melquisedec. Su figura, envuelta en un halo misterioso, se ha convertido en objeto de leyendas y especulaciones que desafían la lógica. Algunas voces afirman que era un rey, otras dicen que era un ángel, pero lo cierto es que su presencia aún perturba a quienes buscan comprender los secretos que dejó atrás. Nadie sabe con certeza de dónde vino, ni a dónde fue. ¿Era humano? ¿Era divino? Esas preguntas resuenan como ecos en el viento. Entre los mitos, se dice que poseía un libro prohibido, un testigo oscuro que contenía los secretos de la espiritualidad y el poder, capaz de cambiar el rumbo de la humanidad. Se cree que aquellos que intentaron encontrarlo sufrieron muertes espantosas, un destino que mantuvo a raya a los más atrevidos. Imagina una cripta escondida, sus paredes cubiertas de polvo, una luz tenue iluminando inscripciones que prometen revelarte todo, pero a un precio. ¿Quién se atrevería a pagarlo? Las teorías sobre Melquisedec son tantas como perturbadoras. Algunos afirman que estuvo presente en momentos clave de la historia, susurros en la guerra, en el auge y caída de civilizaciones. Cada resquicio dejado a su paso es un signo de advertencia. Las personas sienten un escalofrío al mencionar su nombre, como si de verdad lograsen tocar algo que debería permanecer oculto. ¿Y qué decir de la conexión entre lo sagrado y lo maligno? La línea es delgada, casi invisible, como un hilo de oro al borde del abismo. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person was part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. En este mundo entremezclado de verdades y mitos, la historia sigue arremolinando con un corazón palpitante. La última pregunta vaga en el aire: ¿qué harán las personas cuando finalmente enfrenten las revelaciones que Melquisedec dejó atrás? ¿Podrán soportar la verdad que han buscado por tanto tiempo? Las sombras esperan, y el tiempo se agota. Las antiguas leyendas acerca de Melquisedec no solo eran historias susurradas entre las sombras, eran ecos de advertencia que resonaban en el corazón de aquellos que se atrevieron a indagar más allá de lo permitido. Al caer la noche, un grupo de investigadores se reunió en un viejo monasterio, donde las paredes parecían estar impregnadas de secretos. Eran hombres y mujeres empapados de curiosidad, y una bravura inquietante los unía: el deseo de desentrañar la verdad oculta detrás de la figura del enigmático Melquisedec. María, una joven historiadora con la mirada intensa y el cabello oscuro como la noche, tomó la palabra. Hoy, no solo buscaremos pistas sobre su vida. Revelaremos el oscuro destino de los que intentaron robar su saber. Alzó un antiguo manuscrito, su voz se entrelazó con el silencio expectante del grupo. Todos sabían del libro prohibido, pero pocos conocían las advertencias letales que venían con él. De repente, el aire se tornó denso, como si un velo de sombras cubriera la sala. La luz de las velas parpadeó, y los murmullos cesaron cuando escucharon un crujido proveniente de la biblioteca del monasterio. Se miraron entre sí, el miedo palpable en el ambiente. ¿Era el viento? O tal vez alguna de las historias antiguas se estaba materializando. Sin pensarlo dos veces, el grupo decidió investigar. La biblioteca, con sus estanterías repletas de libros polvorientos y páginas amarillentas, parecía respirarse. Cada uno de los tomos susurraba secretos olvidados. Con cada paso, María sentía un escalofrío recorrer su columna vertebral. Había llegado a tener confianza en las leyendas, pero esa noche, esa confianza se tambaleaba peligrosamente. Al llegar al fondo de la sala, encontraron un viejo texto que parecía más antiguo que el propio monasterio. La portada estaba adornada con un símbolo que parecían reconocer, el mismo que había sido mencionado en las inscripciones a lo largo de varias culturas en la historia. Con temblor en la mano, María abrió el libro. Las páginas estaban llenas de versos oscuros y dibujos inquietantes de rituales. Entre ellos, uno era especialmente perturbador: un sacrificio que vinculaba el poder a la sangre. El pulso de María se aceleró. «Esto no es solo conocimiento, es un pacto», exclamó mientras su mente trataba de asimilar la responsabilidad que conllevaba descifrar este texto. Todos en la sala,
ahora incrédulos, entendieron que habían cruzado una línea. Cuando alguien cuestionó si estaban dispuestos a continuar, el peso silencio hizo que respiraran entrecortadamente. Fue entonces cuando escucharon un grito desgarrador. Venía del sótano, un lugar que siempre habían considerado prohibido, y el eco parecía arrastrar algo maligno en su estela. Un escalofrío escaló por la espalda de María. Tenían que decidir si seguir adelante o regresar, pero la curiosidad y la inquietud los mantenían paralizados. ¿Qué revelaciones aguardaban en la oscuridad? Con una mezcla de terror y determinación, avanzaron hacia el sótano. María se preguntaba qué precio tendrían que pagar por el conocimiento que estaban a punto de descubrir. La pregunta retumbaba en su mente, ¿vale la pena arriesgar todo por un vistazo a los secretos que Melquisedec dejó atrás? Al abrir la puerta chirriante, una ola de aire helado los envolvió. ¿Estaban preparados para lo que encontrarían? El instante se detuvo y el futuro se volvió incierto, mientras la oscuridad los absorbía completamente. ¿Qué manifestación los esperaba en aquel lugar la oscuridad? ¿Era un aviso del pasado o un peligro inminente? El tiempo se detuvo, y el eco de la historia resonaba, como un monstruo esperando a salir. Las escaleras del sótano crujieron bajo sus pies como si el monasterio mismo protestara por su avance. Con cada paso, el aire se volvía más pesado, lleno de un silencio opresivo que amenazaba con aplastar sus corazones. María lideraba el grupo, su mano temblando ligeramente mientras sostenía la antigua linterna que iluminaba tenuemente el camino. Su luz proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra, creando figuras inquietantes que parecían contorsionarse en la oscuridad. Llegaron a una puerta de madera maciza, cubierta de extraños símbolos que parecían moverse, vivos bajo el tenue resplandor. ¿Quién se atreve a cruzar este umbral?, susurró uno de los investigadores, el nerviosismo en su voz era evidente. María sintió un nudo en el estómago, pero su determinación se mantenía firme. Sabía que no podían retroceder. Habían llegado demasiado lejos. Con un empujón, la puerta se abrió, revelando una habitación estrecha y fría, cuya atmósfera estaba impregnada de un olor rancio. En el centro, un altar de piedra gris se alzaba con inscripciones que ella había visto antes en el manuscrito, pero ahora parecían cobrar vida, brillando tenuemente en la oscuridad. La luz de la linterna se reflejaba en lo que parecían ser manchas de sangre secas en la superficie del altar. «Esto es, un lugar de sacrificio», murmuró uno de los hombres, su voz temblaba mientras la realidad de su descubrimiento se apoderaba de ellos. Todos se quedaron congelados, el terror bailando en sus ojos como si temieran que la habitación misma pudiera cobrarles vida. ¿Qué se había hecho aquí? ¿Qué clase de rituales se llevaron a cabo en este lugar olvidado? María se acercó al altar, su corazón palpitando con fuerza. Justo cuando extendía la mano para tocarlo, un sonido rasguñante resonó detrás de ellos, una puerta crujió y se cerró. El eco reverberó en la pequeña habitación, y un frío helado les recorrió la piel. Estaban atrapados. La linterna titiló, y en un instante de oscuridad total, la visión de María se llenó de imágenes caóticas, figuras en túnicas oscuras, cánticos en una lengua olvidada, y un ser con ojos ardientes observándolos desde las sombras. Nadie podía decir si era una visión o una alucinación. La incertidumbre los envolvía, haciéndolos dudar de su propia cordura. ¿Qué fue eso?, preguntó una mujer con voz apenas audible, sus ojos reflejaban el pánico. No estoy dispuesta a enfrentar algo que no comprendo, añadió, su rostro pálido como la cera. María sintió un impulso, era casi un llamado interno. Debemos buscar respuestas, exclamó, su voz sonaba más decidida de lo que ella se sentía. Pero en su interior, un miedo palpable amenazaba con devorarla. ¿A qué precio? Mientras todos miraban a su alrededor, trataban de encontrar una explicación a lo que ocurría, María notó una sombra moverse en la esquina de la habitación. La respiración se le cortó, no era su imaginación. Sin poder controlar el impulso, giró la cabeza y allí estaba, un rostro oculto entre las sombras, observándolos con una profundidad que parecía atravesar su alma. Vino a buscar lo que no le pertenece, dijo una voz que resonó como un eco de otro tiempo. Era grave, casi resonante, y heló la sangre de todos. Antes de que pudieran reaccionar, el aire se espesó como si la oscuridad misma los estuviera apretando. María sintió que todos en la habitación se aferraban entre sí, como si el peligro estuviera palpable. La figura detrás de la sombra desapareció, pero su presencia se sintió tan intensamente que ya no podían pensar en huir. «¿Qué quiere de nosotros?», preguntó alguien, pero la respuesta nunca llegó.
En su lugar, el sonido de un tambor retumbó en sus mentes, un llamado ancestral que resonaba en la memoria. La puerta a su espalda se cerró de golpe. Sin un camino de regreso, solo quedaba avanzar. Pero ¿hacia dónde, si cada sombra parecía estar cargada de advertencias y secretos? Serían capaces de soportar lo que los esperaba en el corazón de la oscuridad, mientras el eco del tambor seguía marcando el compás del horror. María comprendió que su destino estaba sellado, había cruzado el umbral de lo desconocido. Ahora, los secretos de Melquisedec las esperaban y el precio a pagar podría ser más de lo que habían imaginado. ¿Estamos listos para descubrirlo?, se preguntó mientras una sensación de miedo la envolvía. La oscura verdad acechaba más cerca de lo que podían haber previsto. El sonido del tambor reverberaba como un eco infinito, como si la misma tierra estuviera latiendo con un ritmo ancestral. María se volvió hacia su grupo, el sudor perlándole la frente mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Sus compañeros estaban al borde de la desesperación, sus rostros iluminados por la débil luz de la linterna, que parpadeaba como si temiera ser consumida por la oscuridad. Sin tiempo para preguntas ni respuestas, María respiró hondo y avanzó hacia el altar. Debemos desenmascarar este lugar, dijo con voz firme, aunque el nudo en su estómago crecía cada vez más. Las inscripciones en la piedra parecían brillar con una luz propia, casi un llamado. Sintiendo que debían ser tocadas, extendió una mano hacia la superficie rugosa, cuando de repente, un grito desgarrador emergió del fondo de la habitación. Todos se giraron, desorientados, y al instante, una figura emergió de la oscuridad, un espectro que parecía danzar entre la penumbra. «No deben estar aquí», y gritó, sus ojos poseídos de terror. María sintió que la tierra temblaba a sus pies. La figura era vivida, un ser atrapado entre el reino de los vivos y los muertos, el guardián del altar. «¿Qué es este lugar?», preguntó uno de los investigadores con voz entrecortada. El sonido de su latido palpitante resonaba en sus oídos. La figura, con rasgos desgastados por el tiempo, respiró pesadamente, como si cada palabra que pronunciara costara una eternidad. Melquisedec fue un lugar de poder, donde las almas se ofrecían para lograr su favor. Pero los elegidos pagaron un alto precio, y ahora ningún alma debe cruzar. No existe regreso. Su voz era un alarido de advertencia, resonando en todos sus corazones. Los murmullos llenaron la habitación. Todo se volvía más intenso, el miedo elevándose. La luz de la linterna comenzó a oscilar más violentamente. «Debemos salir», gritó una mujer joven, aferrándose al brazo de su compañero. Pero la figura aún persistía, como un muro hecho de sombra. «Solo hay una manera de romper esta maldición», continuó el espectro. «Debéis conocer las 7 verdades ocultas de Melquisedec, pero estén advertidos, estas verdades no solo revelarán el pasado, también alterarán lo que creen saber sobre el futuro». María se sintió atrayendo a la figura con una fuerza indescriptible. «¿Cuáles son esas verdades? Por favor, háblanos», imploró, la distancia entre el terror y la curiosidad haciéndose cada vez más cortante. El espectro avanzó, y en lugar de retirarse, pareció congregar la oscuridad a su alrededor. «Lo que buscan está enterrado en las entrañas del mismo monasterio». La primera verdad. Pero, en ese instante, la luz de la linterna se apagó repentinamente, sumiendo el lugar en pura oscuridad. La respiración de todos se detuvo. Las sombras tomaron vida a su alrededor, susurros de poder y de antiguos secretos comenzaron a llenarlos de terror. Una sensación helada recorrió la habitación. No había escapatoria. Pero al mismo tiempo, un ardor de determinación invadía a María. Si esas verdades existían y prometían una salida, debía encontrarlas. De repente, el tambor resonó con mayor intensidad, guiando sus pasos. «Sigamos ese sonido», dijo alguien, con un tono que mezclaba miedo y desafío. María asintió, guiándolos hacia una esquina de la habitación donde el eco sonaba más fuerte. Estaban listos para enfrentar lo que les esperara, las verdades de Melquisedec reclamando su atención. Pero lo que nunca esperaron fue que el tambor pasara de ser un simple sonido a una llamada visceral que comenzaría a desvelar secretos de cada uno de ellos. «¿Qué nos espera ahora?», se cuestionó María, su corazón latiendo con fuerza, sabiendo que cada respuesta podría ser más devastadora que el mismo camino que recién habían tomado. El tambor retumbaba con un poder casi sobrenatural, inundando la habitación con un eco envolvente que parecía resonar en sus propias almas. María y su grupo, ahora atrapados en un mar de oscuridad, avanzaban guiados por ese sonido, cada paso cargado de miedo y posible revelación. Las inscripciones en el altar brillaban tenuemente,
proyectando sombras distorsionadas que bailaban a su alrededor. «Esto es una locura», murmuró uno de sus compañeros. Su voz temblaba como si le costara pronunciar cada palabra. María sentía su mirada sobre su piel, no solo temían lo que podría habitar en la oscuridad, sino las verdades que se manifestarían. El sonido del tambor crecía, llenando los vacíos de la penumbra con una urgencia inquietante. «No podemos detenernos ahora», gritó María, su voz resonante y decidida. «Las verdades están a nuestro alcance», con cada paso que daban, la figura del guardián aparecía en sus pensamientos, sus advertencias atormentando sus mentes. «Ningún alma debe cruzar» resonaba como un mantra fatídico, y el peso de sus efectos se sentía cada vez más cercano, como si una sombra se cerniera sobre ellos. De pronto, el tambor se detuvo, y un silencio ensordecedor llenó el aire. Solo podían escuchar sus propias respiraciones, rápidas y entrecortadas. Entonces, un susurro desgastado, como si proviniera del mismo suelo, comenzó a hablar. «Están cerca de la primera verdad», decía una voz profunda y cadenciosa, vibrante con un eco que parecía provenir del mismo corazón de Melquisedec. «¿Están listos para enfrentar lo que realmente son?». La pregunta les penetró como un cuchillo, y una sensación de vulnerabilidad se apoderó de ellos. ¿Qué significaba esa pregunta? María y su grupo compartieron miradas, sus ojos reflejaban una mezcla de pregunta y horror. Pero no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada, sabían que no podían retroceder. «Soy yo, ¿verdad?», comenzó a balbucear uno de los hombres, mientras su voz quebrantada se transformaba en un monólogo. «No soy quien pensaba ser. Siempre he estado atrapado en el pasado, en estas ilusiones no sé si quiero enfrentarme a esto». Los murmullos se extendieron, llenando el aire con una cacofonía de dudas e inseguridades. María sintió que una pieza del rompecabezas se encajaba en su mente. Lo que el guardián había dicho no solo se refería a secretos antiguos, cada uno de ellos debía confrontar su propio pasado, sus propios miedos. «Escuchen, no importa lo que haya pasado antes, tenemos que seguir», insistió María, intentando infundir valor en el grupo ya tambaleante. «Si no descubrimos la primera verdad, nunca podremos salir de aquí». El tambor comenzó a golpear de nuevo, más fuerte, como si llamara a cada uno de ellos a una inminente confrontación. María tomó aire, decidida. «Hacia adelante», gritó, mientras sus pies la llevaban a una esquina de la habitación donde el brillo de la piedra parecía más intenso. Bajo la tenue luz de las inscripciones, un objeto comenzó a aparecer vagamente. Una antigua tablilla, cubierta de símbolos que parecían moverse, respirando más que existir. Sin embargo, al acercarse, el terror la invadió. La tablilla no solo contenía inscripciones, también reflejaba fragmentos de sus propios rostros, capturando sus expresiones de miedo y arrepentimiento. «¿No qué significa esto?», exclamó, retrocediendo. Los demás la siguieron, sus rostros pálidos testificaban a su asombro. «Es hora de enfrentar la verdad», dijo la voz resonante, ahogada por el eco del tambor. «La primera verdad es de la traición que guardan dentro de ustedes». María sintió su corazón latenear, la tensión en el aire se volvía palpable. La superficie de la tablilla comenzaba a brillar, como si algo profundo se estuviera preparando para surgir, algo que podría alterar el destino de todos. Una imagen comenzó a formarse, una escena del pasado que resonaba con desesperación. «¿Esto es lo que hemos ocultado? ¿Nuestra verdadera naturaleza?». Sin poder contener el impulso, María avanzó a la tablilla. Sin embargo, justo cuando su mano estaba a punto de tocarla, un grito ensordecedor llenó la habitación, sacudiendo el suelo. El tambor paró abruptamente y la oscuridad se tragó todo. «El tiempo se agota. Debéis elegir», resonó la voz, dejando a todos en un abismo de incertidumbre, mientras la verdadera primera verdad de Melquisedec amenazaba con arrancar sus propios secretos al descubierto. «What will you do?». La pregunta queda flotando en el aire. El eco del grito aún reverberaba en las paredes de la habitación. El terror envolvía a María y a su grupo como un manto, silenciando sus pensamientos y llenando el aire con un frío que helaba hasta los huesos. Aquella voz, profunda y casi omnipotente, continuaba resonando en sus oídos: «Debéis elegir». Pero, ¿qué opción tenían? La incertidumbre los consumía. «¿Y si esta es la última oportunidad que tenemos?», murmuró otro de los hombres, su rostro descompuesto, buscando respuestas en los ojos de los demás.
María vio que el miedo se transformaba en pánico, y en ese momento, supo que debían actuar. No estaban allí solo para enfrentar sombras del pasado, sino para confrontar la verdad que yacía en su interior, algo que podía cambiar todo lo que conocían. Reúnan sus fuerzas, dijo con voz firme. Necesitamos unirnos. Si esta tablilla refleja nuestros miedos, debemos ver lo que hay detrás de ella. Es hora de enfrentar lo que hemos olvidado. La determinación en su voz pareció proporcionar un bálsamo temporal, y los otros comenzaron a agruparse a su alrededor, temblando, pero dispuestos a seguirla. El tambor resonó nuevamente, aunque de forma más profunda, como si ya no llamara solo a sus cuerpos, sino a sus almas. María miró fijamente la tablilla, su superficie parecía vibrar en un caos de imágenes, cada una más angustiante que la anterior. Era un caleidoscopio de recuerdos, escenas de traición, miradas de desdén, promesas rotas. «Tócalo, María», exclamó uno de sus compañeros, su voz temblorosa llena de desesperación. «Quizás eso nos liberará». Ella dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano temblorosa hacia la antigua piedra. El frío del aire la envolvía, y mientras su dedo tocaba la superficie, una corriente eléctrica recorrió su cuerpo. Las imágenes se intensificaron, y de repente, la habitación se iluminó como si un sol interno hubiera sido desatado. Nuevas figuras comenzaron a aparecer, traiciones, alianzas rotas y dolorosas decisiones. De pronto, la voz volvió a elevarse: «Lo que ven es solo el principio. Su traición se manifiesta en la carne, cada secreto es un peso que los aprisiona». María sintió un nudo en su garganta. ¿Acaso estaban viendo sus vidas desmoronarse en tiempo real? Aquello no era solo un espejo de sus espíritus, sino una marca de sus acciones. Al ser testigos de sus errores, un torrente de emociones comenzó a desbordarse en cada uno. Ella vio cómo sus amigos caían a la desesperación, y en su pesar, se unían en las lágrimas que comenzaban a caer. «No se rindan», gritó, su voz resonaba con la determinación que luchaba por emerger de entre las sombras. «Si queremos superar esto, debemos encontrar la forma de liberarnos del pasado». En ese instante, una imagen cobró vida con especial intensidad. Una figura conocida, un ser querido, atrapado en una situación que nunca había reconocido. ¿Acaso la traición también es esto?, se preguntó María, observando cómo cada amigo enfrentaba sus propios demonios. Era como si la luz de la verdad les obligara a mirar no solo el dolor ajeno, sino el propio. La tensión se palpaba en el aire, y una nueva pregunta emergió de las sombras: ¿podrán dejar ir lo que les ata o sucumbirán a su propio miedo? Ninguno parecía tener la respuesta, pero el tambor resonaba, marcando un tiempo que cada vez se hacía más corto, y mientras la oscuridad comenzaba a engullir la luz, María sintió que era el momento de un último intento. «Recuerden quiénes son. La verdadera fuerza está en el perdón», clamó al grupo, aferrándose a esa esperanza en medio del caos, pero antes de que pudieran reaccionar, un grito desgarrador interrumpió la intensidad del momento. La tablilla, ahora iluminada con una energía desbordante, se rompió en 1000 pedazos. Las imágenes se desvanecieron, pero no antes de que una última verdad se revelara: sus propias sombras se proyectaban sobre ellos, siendo parte ineludible de lo que eran. El silencio que quedó tras la ruptura era abrumador. En medio de aquel instante suspendido, María comprendió que algo más estaba por venir. La voz resonó de nuevo: «Han despertado, pero el verdadero desafío apenas comienza». Lo que se avecinaba delante de ellos era incierto. ¿Serían capaces de enfrentar lo que aún permanecía oculto en sus corazones, o serían devorados por sus propios secretos? La tensión estaba en el aire, mientras el tambor comenzaba a golpear nuevamente, preparando el escenario para lo que estaba por venir. María apenas podía procesar la mezcla de pánico y esperanza que la envolvía. Las palabras resonantes aún danzaban en su mente mientras su grupo, aturdido, comenzaba a recomponerse. Miradas perdidas se encontraron, cada uno intentando descifrar lo que acababa de suceder. Sin la tablilla que les había revelado sus mayores temores, se sentían desnudos, vulnerables ante una oscuridad que parecía latir con fuerza a su alrededor. La voz, profunda y amenazante, se volvió más intensa. «Han despertado la verdad, pero solo conocéis una parte. ¿Qué tal si os dijera que el perdón no es suficiente?». Una risa gutural surgió de las sombras, envolviendo a los presentes como una niebla helada. María estremeció, sintiendo que no solo sus secretos estaban al descubierto, sino que una fuerza maligna acechaba en la penumbra. «¿Qué significa eso?», gritó uno de sus amigos, la incredulidad pinchándole el corazón.
¿Acaso debemos pagar por cada error? La angustia en su voz resonaba con verdades que no querían enfrentar. El tambor continuó su martilleo, un latido constante que parecía sincronizarse con el pulso de sus corazones. Una visión se deslizó por la mente de María, los ojos de su madre, esa mirada llena de amor y decepción, que la perseguía desde niña. Recordó las palabras que nunca tuvo el valor de pronunciar. No. No podemos dejar que nos controle esto, exclamó, buscando refrenar el torrente de emociones. ¿Controlaros, dice? La voz burlona reverberó en el aire. Cada uno de vosotros lleva una carga que no puede ser ignorada. Cada paso en falso retorna, cada traición, en el fondo, esto es lo que han convocado. Las paredes parecieron palpitar con la energía oscura que se liberaba, y un profundo terror se apoderó del grupo. Recuerden, os he dicho que debéis elegir. Cada uno debe enfrentarse a su verdad, o quedar atrapado en sus mentiras. El latido del tambor se intensificó, junto con la sensación de que algo poderoso se aproximaba. El suelo comenzó a vibrar, y sombras retorcidas emergieron desde las grietas. Eran figuras del pasado, fantasmas de decisiones olvidadas, dolor y risas envueltas en sucesos que habían cambiado sus destinos. María entrenó su mirada hacia lo que se aproximaba, la imagen de un joven que había sido su primer amor, una época de promesas que nunca se concretaron. Con el tiempo había aprendido a olvidar, pero la figura permanecía ahí, fija, llamándola con sus ojos cargados de sufrimiento. Esto es solo un juego para él, murmuró uno de los compañeros, quebrándose. ¿Qué pasará si caemos en sus trampas? Debemos unirnos, insistió María, sintiendo cómo el miedo amenazaba. No podemos permitir que nuestra historia termine así. Si cada uno de nosotros se enfrenta a lo que ha hecho, quizás podamos cambiar el final. Pero la voz continuó riendo, una risa siniestra que arrojaba ecos de desesperación. Mientras buscáis la luz, las sombras se enriquecen. Vuestras decisiones os atarán más a la oscuridad. Bienvenidos al verdadero juicio. Mientras la habitación se llenaba de un frío glacial, María sintió que algo colosal se agazapaba, observando cada uno de sus movimientos. El tambor resonó de nuevo, y en el aire pesado, formaciones se erguían, formando una espiral de caos y desesperanza. Si el perdón no bastará, entonces, ¿qué será lo que liberar nuestro futuro?, se preguntó María, sintiendo un nudo en el estómago. Sin embargo, una chispa de valentía resurgió en ella. No voy a dejar que esto nos consuma. ¿Estamos juntos en esto? Entonces, una sombra inmensa apareció, un espectro terrorífico que liberó una ola de miedo. Atravesó los corazones de todos, como una tormenta eléctrica que no ofrecía ningún refugio. Contadme lo que habéis olvidado, clamó mientras el espacio se oscurecía aún más. Y justo antes de que pudieran comprender lo que se estaba gestando, el tambor paró. Entonces, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, dejando entrever que el destino final estaba a un solo paso de revelarse. Si no enfrentáis la verdad, esta será vuestra prisión eterna, resonó la voz, su eco sepultando cualquier esperanza que quedara. El miedo encapsuló sus corazones, y mientras la oscuridad se cerraba como un manglar impenetrable, la pequeña luz de la esperanza comenzaba a desvanecerse. ¿Tendrían la fuerza para enfrentar su verdad o se verían arrastrados a la eterna penumbra de sus engaños? La respuesta, ineludiblemente, se acerca. El silencio se rompió de golpe cuando un grito desgarrador resonó en el aire, sacando a todos del trance. Era Clara, su amiga de siempre, con lágrimas brotando de sus ojos. No puedo enfrentar esto, exclamó, incapaz de soportar la presión de lo que veía. A su alrededor, las sombras parecían cobrar vida, tomando formas conocidas que se acercaban a ellos. Cada pulsar del tambor ahora resonaba como un lamento en sus almas, un recordatorio cruel de lo que habían hecho, de lo que habían dejado atrás. María, sintiendo el pánico vapulear su corazón, se acercó a Clara y le tomó la mano. Mira. No estás sola. Cada uno de nosotros lleva una verdad oscura, pero también tenemos el poder de enfrentarlas. Juntos, podemos hacerlo, dijo, intentando infundirle valor. Sin embargo, las sombras no parecían interesadas en sus palabras. Se acercaron a Clara, sus facciones distorsionadas una parodia de su propia vida. ¿Aún crees que puedes escapar?, murmuraron en un susurro helado. Tu vida es un edificio de mentiras, y hoy comenzaremos a derribarlo, ladrillo tras ladrillo. El terror se pintó en el rostro de Clara,
quien se acurrucó contra María, buscando refugio. De repente, la figura de su primer amor pasó al frente, sus ojos fijos en María. Tú lo permitiste, María. Te olvidaste de mí cuando más te necesitaba. Despertaste mi dolor. Gritó. Como una ola que arrastra todo a su paso, el remordimiento inundó su corazón. ¿Cuántas veces había dejado atrás a las personas que realmente importaban? No. No es justo, gritó María, tratando de desviar su mirada. Era solo una niña. No sabía. Las palabras le salieron como un eco impotente, atrapadas entre la violencia de las sombras y la pesadez de sus recuerdos. Es demasiado tarde para el perdón, resonó la voz oscura, ahora implacable. ¿Qué pasaría si te dijera que la verdad puede doler más que las mentiras que decidiste contar? Tienes que enfrentar el horror de lo que has hecho. Todos, aquí y ahora, los amigos se miraron unos a otros, el miedo transformándose en algo más oscuro, desesperación. Uno de los chicos, Alejandro, se plantó frente a la sombra que les amenazaba. ¿Y si nos negamos? ¿Qué pasará si decidimos no jugar a tu juego? Su desafío retumbó en la penumbra. Una risa burlona ahogó el aire, sacudiendo las paredes, llenando la habitación de una risa retorcida. ¿Negarse? Oh, querido niño. Una vez que invocas a las verdades, no puedes escapar. Tu culpa se convertirá en tu prisión, y yo, seré el guardián de sus almas perdidas. Mientras las sombras avanzaban, cada figura se transformaba en un espejo de sus propias decisiones pasadas. María podía ver la traición que había causado a su amiga, las promesas a su amor no cumplidas, los momentos de egoísmo que había permitido que la guiara. El tumulto en su interior se intensificó, convirtiéndose en un grito ensordecedor que amenazaba con consumirla. De repente, Clara encontró la voz. No. No dejaremos que nos controlen. Podemos cambiar nuestras decisiones, gritó, brillando con una nueva determinación. Su desafío despertó una chispa de rebeldía en María. Sí, estamos aquí juntos. No importa lo que hayamos hecho. Enfrentaremos nuestras sombras, y no seremos prisioneros de nuestro pasado. Pero la voz oscura dejó escapar una risa aún más profunda, como un eco de tormentas lejanos. ¿Realmente creéis que eso será suficiente? Vuestras sombras son parte de vosotros, siempre lo serán. Y ahora, sin el amparo de la verdad, será más doloroso que afrontar la muerte misma. Con estas palabras, las formaciones se arremolinaron, creando un torbellino de desasosiego. El tambor comenzó a sonar de nuevo, un pulso más frenético que nunca, atrapando a todos en un ciclo de terror y desesperación. María sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, el ambiente saturado con un olor a ceniza y desesperanza. ¿Y qué pasará si todos caemos? ¿Qué pasará si no hay salida?, preguntó Alejandro, su voz temblando con incertidumbre. Entonces, quizás tengamos que crear nuestra propia salida. Respondió María, sintiendo que el aire se volvía más espeso. Mientras la oscuridad se cerraba aún más a su alrededor, la luz de la esperanza brillaba tenuemente, pero María sabía que el próximo paso era crucial. El poder de transformación residía en ellos, pero solo si concebían la valentía de confrontar no solo a su pasado sino también a lo que podrían llegar a ser. Y justo cuando todo parecía perdido, una figura emergió del centro de la tormenta. No era una sombra, sino una imagen de luz, una representación de todo lo que aún podían ser. El momento ha llegado, resonó su voz, clara y dividida entre la esperanza y la desesperación. ¿Estamos listos para enfrentar lo que realmente somos? La pregunta flotó en el aire pesado, y mientras el tambor se detenía abruptamente, todos sintieron que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. ¿O sería el fin de sus penas? El aire cargado de tensión vibraba con una electricidad palpable. María sintió que su corazón latía al compás de los tambores, esa percusión visceral que les recordaba que estaban a punto de enfrentar no solo sus miedos, sino también las verdades que habían enterrado muy hondo dentro de sí mismos. La figura de luz avanzó, y aunque su presencia parecía ofrecer un rayo de esperanza, también emanaba una fragilidad que no se podía ignorar. Sí, estamos listos, respondió Alejandro con un tono que ahora sonaba decidido, incluso desafiante. No dejaré que mi pasado determine mi futuro. Clara lo siguió. Lo que somos está hecho de nuestras decisiones, no de nuestra culpa, añadió. María sintió que su voz se unía a sus amigos en un coro de desafío. La figura de luz sonrió, un gesto cálido que contrastaba con las sombras en movimiento a su alrededor. Eso, mis valientes.
Debéis recordar que la luz existe, incluso en el abismo de vuestros corazones. Pero no será fácil. Para liberar las sombras que amenazan con devorarlos, requieren enfrentar las verdades más profundas que han temido. ¿Estáis preparados para esa carga? Las sombras respondieron al desafío, danzando más cerca, como voraces predadores esperando a que su presa hiciera el movimiento en falso. María recordó a su padre, cuyas palabras resonaban en su cabeza. La verdad duele, pero la mentira corta más profundo. ¿Podrían salir victoriosos de aquella noche? Miró a sus amigos, sintiendo una renovada fuerza en su conexión. Necesitaban entrelazarse más que nunca, así que se tomaron de las manos, formando un círculo. Vamos a enfrentarlo juntos, murmuró María. Justo en ese instante, se sintió un tirón, una fuerza como un viento feroz que arrastraba sus pensamientos. Una sombra se lanzó hacia Clara, alargándose como un tentáculo. ¿Aún crees que puedes cambiar tu historia?, retumbó la voz oscura, mientras la sombra intentaba invadir la mente de Clara, mostrándole escenas de traiciones, de decepciones. La imagen de la traición de sus amigos brilló en su memoria, y pudo sentir cómo la angustia la envolvía. Pero Clara cerró los ojos, y apretó las manos de sus amigos. «No. Esto no me define», gritó, y la sombra se detuvo, titilando en su lugar como si esperara la siguiente jugada. Fue un momento de ruptura, las figuras espectrales se comenzaron a tambalear, como si el poder de la amistad y la unidad estuvieran alterando su esencia. María, sintiendo la necesidad de actuar, concentró su energía en el lugar donde la luz debería brillar más intensamente dentro de ella. Yo, elijo ser libre de mis miedos. Elijo ser quien realmente soy. Y hoy, enfrentaremos nuestra verdad. La figura de luz sonrió con confianza. Ahora, háganlo. Su verdad espera ser liberada. Encuentren lo que les retiene. El tambor volvió a sonar, más firme, como la voz del alba. Las sombras comenzaron a retroceder, angustiadas, mientras la figura de luz brillaba más intensamente. El suelo a sus pies resonaba con un nuevo latido de vida. María visualizó su mayor miedo, aquella decisión que la había alejado del amor y la conexión verdadera. Una imagen clara surgió, sus amigos hablando de ella tras su espalda, burlándose de sus sueños. Se sintió despojada, expuesta. Pero el dolor se convirtió en determinación. No más, murmuró, las sombras se retorcían. Vuestro valor no es suficiente para liberar a las almas atrapadas, gritó la voz. ¿Creéis que solo fortalecerá vuestra luz? Cada verdad que enfrentéis, una sombra queda en el camino. Con cada palabra de desafío, el mundo a su alrededor se iluminaba y oscurecía en una danza frenética. María no sabía si continuarían luchando o si ese sería el final de su historia. Pero en ese momento, lo único que sabía era que estaba lista para enfrentar la tormenta, cueste lo que cueste. Entonces, una visión espectral de la amistad de su infancia apareció ante ella, atrapada en la penumbra. ¿Por qué no viniste a buscarme, María? Le susurró la figura con glas de tristeza. Estuve aquí todo el tiempo. La pregunta dejó una cicatriz abierta en su alma. ¿Cuánto dolor había causado al permanecer callada? El viento volvió a azotar, llenando el ambiente de incertidumbre. María sintió el peso del silencio. Mientras su corazón se hundía en la culpa, la figura de luz les instó. No perdiste todo aún. Pero ¿qué camino elegirán ahora?, dijo en medio del tumulto creciente. Los amigos se miraron, inseguros. ¿Acaso su lucha apenas comenzaba? Con cada retazo de verdad, la batalla crecía más intensa. Y en el centro de ese mar de incertidumbre, una pregunta, clara como un eco: ¿cuánto dolor estarían dispuestos a soportar para encontrarse a sí mismos? El eco del tambor seguía vibrando en el aire, como un latido que retumbaba con fuerza en sus corazones. Cada uno de los investigadores, ahora unidos, se miraban entre sí. Eran amigos, pero también eran portadores de sus propios secretos. María sintió que la presión aumentaba, como si las sombras estuvieran al acecho, esperando que uno de ellos flaquease. Juntos, gritó María, aferrándose a la mano de Clara. No seremos prisioneros de nuestro pasado. Lo enfrentaremos. Cada uno tiene algo que liberar. La voz resonante les observaba, como un instructor de un oscuro juego, mientras cada sombra se retorcía a su alrededor, amenazando con devorarlos. Yo elijo perdonar, dijo Alejandro, su voz temblando pero decidida.
Me perdono a mí mismo por lo que fui, por las decisiones que tomé que lastimaron a otros. Un destello de luz emergió a su alrededor, como si el mismo acto de perdón emitiera un brillo que obligó a las sombras a salir de su camino, aunque por un momento. Las figuras etéreas titubearon ante tal confusión que les provocaba la luz. María se sintió inspirada por esa chispa de esperanza. Si él puede hacerlo, todos podemos, susurró a los demás. Yo elijo enfrentar mis errores, enfrentar mi dolor. Haré las paces con mi pasado, incluso si eso duele. Las sombras, cada vez más inquietas, comenzaron a gritar en un idioma incomprensible, como si su existencia estuviera siendo amenazada. María sintió una energía avanzar por su brazo, un impulso que la hacía sentir viva. La figura de luz brilló intensamente cada vez que alguien pronunciaba su verdad, como si cada palabra acariciara la oscuridad. Yo, nunca dije lo siento, pronunció Clara, rompiendo en llanto. Por cada risa, por cada lágrima, por cada momento que dejé escapar. Hoy lo diré, lo siento. El aire parecía temblar, y la sombra que se acercaba a ella se desvaneció en un susurro. El grupo estaba formando un frente, una muralla de valentía compartida. Cada verdad expresada era un golpe a la oscuridad, una luz que dispersaba sus temores. Hasta que, en un momento de revelación, María se volvió hacia todos ellos. ¿Cuál es nuestra verdad más profunda?, preguntó, sintiendo que era un momento crucial. ¿Están listos para hacerlo? Con un grito colectivo, todos unieron sus voces. Sí. Estamos listos. Y así, cada uno comenzó a compartir lo que llevaban dentro. Comenzó con Alejandro, quien habló de su miedo a perder a su familia, seguido de Clara, reconociendo que siempre había sentido que no era suficiente. El tambor resonó con cada verdad, mientras las sombras parecían tambalearse, confundidas por la luz que surgía de su unión. Había risas resignadas en el aire y lágrimas de liberación. María se sintió ligera, como si las cadenas de su carga comenzaban a romperse. Un grito atravesó el ambiente, pero ya no era uno de desesperación, sino de triunfo. Lo superamos, amigos. Nada más nos puede detener, proclamó María al ver cómo las sombras se desvanecían, dejando al vuelo una luz dorada que llenaba la habitación. De repente, la figura de luz habló con tono cálido. Hicisteis lo inimaginable. Enfrentasteis las sombras de vuestro pasado y habéis encontrado la luz en vuestro interior. Ahora podéis ir en paz. Con esas palabras, el tambor se detuvo y la imagen de la figura se translúcida, desvaneciéndose lentamente. Con un último susurro, María sintió que una paz envolvía a cada uno de ellos. Eran verdaderos amigos, no solo por lo que habían enfrentado, sino también por lo que cada uno había decidido dejar atrás. Todo lo que tuvimos que hacer fue ser verdaderos con nosotros mismos, murmuró Clara, mientras los abrazos entre los amigos se convertían en risas. Las sombras ya no las ataban. Mientras se dirigían hacia la salida del sótano, el monasterio parecía respirar con ellos, como si la sombra que lo había cubierto por tanto tiempo estuviera levantándose. Habían convertido su miedo en fortaleza. Finalmente, salieron a la luz de la luna, y el aire fresco les acarició la piel. Miraron hacia el cielo. Estrellado, sintiéndose más ligeros, más vivos. Habían enfrentado las verdades de Melquisedec y, en el proceso, habían encontrado su propia luz. María sonrió y se volvió hacia sus amigos. Hoy no solo enfrentamos los secretos de Melquisedec. También encontramos nuestros propios secretos y los iluminamos. Ahora tenemos una historia que contar. En ese momento, cada uno sintió que el pasado los había abandonado, liberándolos para poder abrazar el futuro. Así, se despidieron del monasterio, un lugar que había sido testigo de su transformación. Habían descubierto que las verdades más oscuras se pueden enfrentar y que, a veces, la luz más brillante se encuentra dentro de cada uno de nosotros. No esperes ningún segundo más para compartir esta historia y mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas revelaciones. Dale like a este vídeo, alimenta el algoritmo y únete a esta comunidad. Cuéntame en la sección de comentarios tus teorías y reacciones. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión. Hagamos que estas verdades lleguen a más personas.